Pues buenos días a todos. Muchas gracias por continuar con nosotros en la jornada. Mi nombre es Óscar Barrero, soy socio de PwC y tengo el placer de poder introducir y moderar esta mesa que va a versar sobre el papel de los fondos en la competitividad y la sostenibilidad de la industria. Competitividad, sostenibilidad e industria creo que es un trinomio, ¿no? Que está venido a ir de la mano necesariamente en el corto, en el medio y en el largo plazo. Si no hay sostenibilidad, no vamos a tener una industria competitiva, pero tampoco tendremos una industria sostenible si no garantizamos su competitividad durante toda esa hoja de ruta de transformación que requiere la industria para cumplir, por un lado, con el objetivo europeo que tenemos marcado, ¿no?, de incrementar el peso de la industria dentro del PIB, al menos en ese 20%. Recordemos que en España estamos todavía en el 15%. Garantizar que la industria contribuye a los objetivos de cambio climático. La industria representa aproximadamente más del 20% en términos de emisiones de CO2 o de emisiones equivalentes de cambio climático, de gases de efecto invernadero, perdón, y en el consumo de demanda de energía. Y, por supuesto, el cómo garantizamos también que la industria es capaz de capturar, ¿no?, todo ese valor asociado al desarrollo de las cadenas de valor industriales que van a estar ligadas a esa transición energética que todos estamos buscando. Y para introducir esta jornada, luego pasaré a explicar también quiénes nos van a acompañar en la mesa redonda, pero creo que no podemos tener a nadie mejor, ¿no?, para hacer la bienvenida a la mesa. Está con nosotros Rebeca Torró, que es secretaria de Estado de Industria. Rebeca tiene una vastísima experiencia, aunque es muy joven, tiene una muy vasta experiencia dentro de la Administración. Empezó trabajando en el ámbito local, en el Ayuntamiento de Ontillén, desde donde ella nació, donde ella es original. Posteriormente fue escalando, ¿no?, y asumiendo diferentes responsabilidades a nivel en la propia Diputación de Valencia, finalmente en el Gobierno de la Generalitat, donde ha tenido diferentes cargos de responsabilidad: directora general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, secretaria autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo, y en mayo de 2022 nombrada consejera Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, y a partir de 2023 secretaria de Estado de Industria. Y creo que es muy importante destacar, sobre todo teniendo en cuenta la mesa que vamos a abordar en este momento, es que durante la etapa de gestión pública que tuvo Rebeca, secretaria de Estado dentro de la Generalitat, pues se gestó y se abordó el proyecto de la fábrica de baterías del grupo Volkswagen Sagunto, que creo que es probablemente uno de los grandes proyectos o de los proyectos más singulares, ¿no?, que han acarreado como beneficio pues estos fondos europeos, ¿no? Con lo cual, nadie mejor, sin duda, para poder hacer esta inauguración. Te agradezco mucho, secretaria de Estado, que nos acompañes y te cedo la palabra. Ahora. Bueno, muchas gracias, Óscar. Bueno, saludaros a todos, socios directivos de PwC, a representantes también de la COE y de las distintas corporaciones y sectores que participan hoy en esta jornada. Agradecer, antes de nada, a los organizadores de este foro tan interesante como necesario por contar conmigo para formar parte de él. Y digo que estamos ante un debate necesario por dos razones. Porque siempre es un privilegio juntar a voces bien fundamentadas para exponer sus puntos de vista, y porque considero imprescindible, en el momento en el que estamos, contar a través de todos los canales y altavoces disponibles qué es lo que se está haciendo para el desarrollo social y económico de nuestro país. Los ciudadanos y las ciudadanas tienen derecho a conocer qué se está haciendo con el dinero de todos, pero también a entender por qué y cómo están sucediendo los grandes cambios disruptivos que en cuestión de pocos años hemos vivido como sociedad. Y aquí me gustaría hacer un apunte. La labor de pedagogía, de explicar qué está pasando, sí es nuestra también como administradores públicos. De modo que, una vez más, gracias por la oportunidad de dejarnos hacerlo hoy aquí. Todos tenemos muy presente que 2024 es un año de hitos, y creo que por dos motivos. Por hacer balance de todo lo que hemos ido desarrollando hasta el momento y por seguir avanzando y trazar la ruta de los hitos que sucederán también a los fondos europeos. De hecho, venimos de varios años destacados, 2020 y 2021, por razones obvias, con todo lo que supusieron. La COVID nos hizo frenar y replantearnos un sistema que hasta el momento dábamos por garantizado, pero también nos abrió un amplio abanico de posibilidades, de las cuales hemos aprendido a ritmo frenético, y hoy estamos aprovechando.
Hemos construido un relato no solo como país, sino como sociedades. Y hablo en plural porque el compromiso es comunitario. Europa, con la responsabilidad de sus Estados miembros, decidió tomar un rumbo encaminado a salir de una crisis sin precedentes y destinar los esfuerzos de todos a la gestión de unos fondos estratégicos que marcan el camino de la transformación social que ya hemos iniciado. Y desde el Gobierno de España lo estamos haciendo con instrumentos novedosos, conocidos por todos, los fondos Next Generation, que estamos materializando a través de los ya famosos PERTE, han sido y van a seguir siendo fundamentales para dar forma a las grandes transformaciones que abordamos como país. Permitidme, por razones obvias y por la temática de la mesa a la que damos paso, que destaque con orgullo la transformación en materia de competitividad industrial que nuestro país ya ha iniciado desde diferentes áreas. Movilidad del futuro, sostenibilidad y reducción de emisiones, digitalización y desarrollo tecnológico. Solo en lo que respecta a movilidad, el impulso del proyecto estratégico del vehículo eléctrico y conectado es uno de nuestros mayores retos. Es importante destacar que hablamos de un PERTE que ha ido evolucionando para convertirse en una herramienta fundamental para la electrificación de la movilidad. En conjunto, el PERTE-BEC supone una inversión pública sin precedentes que alcanza los 3.200 millones de euros, de los cuales ya hemos destinado casi 2.000 millones en sus dos primeras convocatorias. De hecho, gracias a la inversión ya inyectada en las empresas, este PERTE va a suponer aproximadamente la creación de 55.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos. Además, tal como acaba de anunciar el ministro Jordi Hereu hace escasos minutos en el Foro de Movilidad de ANFAC, hoy podemos confirmar que la tercera convocatoria del PERTE-BEC verá la luz este próximo mes de mayo y supondrá un impulso todavía mayor para seguir avanzando en el objetivo de una movilidad electrificada. Una convocatoria que contará con 500 millones de euros, 300 millones para subvenciones y 200 millones en préstamos. Pero no solo de automóvil vive nuestra industria. Afortunadamente, tenemos un tejido industrial transversal y profesionalizado en una amplia variedad de sectores. Por lo que, si hablamos de transformación industrial en su conjunto, es imprescindible contar con el llamado sector esencial por excelencia, la agroalimentación. De hecho, el 9,2% del PIB español corresponde a esta industria, que trabaja a diario para garantizar el suministro de productos de primera necesidad y también la seguridad alimentaria, favoreciendo la reindustrialización en todas las comunidades autónomas. Por ello, el Gobierno de España puso en marcha el PERTE Agro con una dotación de casi 484 millones de euros, de los cuales ya se han podido beneficiar 224 empresas distribuidas entre 14 comunidades autónomas diferentes y que van a recibir en las próximas semanas más de 183 millones de euros. Nos quedan por ejecutar, por tanto, 300 millones en una segunda convocatoria, anunciada también hace solo unos días por el ministro, que se destinarán a seguir haciendo posible la modernización de la industria alimentaria española. Y a los que sumamos también una convocatoria que gestionará el Ministerio de Agricultura, en la que el Ministerio de Industria aportará el 50% del presupuesto. Hablamos de 50 millones de euros más para la transformación del sector de las conservas de pescado y marisco. Pero no podremos hablar de transformación si no cumplimos con un hito que nos compete a todas las administraciones y sectores, que es alcanzar los máximos índices de sostenibilidad a través de la descarbonización. Así, el PERTE de descarbonización industrial, a través del que vamos a destinar un total de 3.170 millones de euros públicos y del que ya estamos movilizando 1.000 millones en su primera convocatoria, es la herramienta imprescindible para alcanzar con éxito una economía con menos emisiones de carbono. Un mecanismo ambicioso cuya buena acogida ha quedado demostrada con los 144 proyectos que se han presentado a esta primera línea y entre los cuales destacan los relacionados con la fabricación de productos minerales, la metalurgia y la alimentación, proyectos que de manera progresiva podrán ver la luz y que movilizarán 3.000 millones de euros en inversión pública y privada. Además, aprovecharemos esta herramienta que no solo nos permitirá avanzar en sostenibilidad reduciendo las emisiones en 13 millones de toneladas de CO2 al año, sino que incrementará la competitividad del sector en un 10% y supondrá la creación de unos 8.000 empleos.
Unos procesos de transformación que de manera simultánea se producirán también mientras reforzamos las capacidades de producción de otra industria, la industria de la microelectrónica y los semiconductores, que gracias a los 12.000 millones de euros que el Gobierno de España y que a través del Ministerio de Transformación Digital invertirá a través del PERTE-Chip. Hasta ahora hemos hablado de grandes cifras, pero estas no significan nada si no les ponemos cara y nombre. Y afortunadamente ya podemos hacerlo, porque como dice el ministro Hereu, esta legislatura pasamos de la planificación a la realidad. Pasamos a dar forma y a materializar en proyectos concretos, en oportunidades y en puestos de trabajo, los miles de millones que estamos movilizando desde el Gobierno de España. Es una enorme satisfacción poder hacerlo y tenemos claro que lo haremos de manera conjunta, siguiendo el camino de colaboración permanente que ya hemos iniciado entre administraciones públicas y el sector privado. Una colaboración desde el consenso y la responsabilidad social y política a la que apelo desde aquí también para dar cumplimiento a un importante hito, la aprobación de la Ley de Industria. Una normativa que desde el Gobierno de España impulsamos como instrumento necesario y reclamado por el sector, que dará mayor seguridad jurídica a nuestras empresas y, sobre todo, respuesta a los grandes retos de la reindustrialización del siglo XXI, introduciendo conceptos como la digitalización, la sostenibilidad o la autonomía estratégica que obviamente no contemplaba la normativa actual de 1992. Podemos confirmar que la Ley de Industria será aprobada en el Consejo de Ministros en los próximos meses para que pueda aprobarse con el mayor consenso posible en el Congreso de los Diputados este año 2024. Estamos en el buen camino y es importante poner en valor todo lo que ya hemos hecho sin perder el foco en todo lo que queremos seguir haciendo. Jornadas como esta nos sirven para hacer balance, pero sobre todo para marcar a dónde queremos llegar. Personalmente sería un gran éxito que en unas décadas pudiéramos echar la vista atrás y decir por fin lo conseguimos, que fuimos capaces de construir una sociedad más sana, más sostenible, más accesible y segura gracias al esfuerzo común y al proyecto de sociedad que impulsamos porque nos lo creímos. Pero ello, instrumentos como los fondos europeos, sobre los que debatimos hoy son el camino de inicio, pero en absoluto la meta final. Son muchas las áreas que debemos seguir impulsando: electrificación, digitalización, inteligencia artificial, sostenibilidad. Son miles de millones de euros los que estamos poniendo en circulación. Y somos conscientes del esfuerzo que ha realizado el sector privado para garantizar el éxito de estos programas, pero también que como administraciones públicas se abre un nuevo escenario en el que ya estamos trabajando para construir el futuro que queremos. Vamos a aprovechar hasta el último euro de los fondos Next Generation. Vamos a seguir transformando un momento complejo en grandes oportunidades y juntos hacer realidad los proyectos que supondrán un antes y un después en la transformación de nuestro país. Tenemos muchos retos colectivos por delante. No necesitamos otra pandemia para saberlo y hacernos reaccionar. Hemos detectado nuestras debilidades y ahora es el momento de aprovechar nuestras fortalezas. Son razones suficientes para volcar todos los esfuerzos públicos en adaptarnos a las necesidades y adelantarnos a los retos del futuro. Nuestro éxito será el éxito de todo un país, pero lo será todavía más para las generaciones que nos sucederán. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria de Estado, por tu intervención inicial. Yo creo que nos has aportado mucha información, ¿no? y elementos que seguro vamos a poder recoger eficientemente en la mesa de debate que vamos a abrir a continuación y en el que vamos a contar con 4 ponentes que yo creo que nos van a dar una visión bastante holística, ¿no? 360 grados de lo que está suponiendo, ¿no? los fondos europeos a la hora de abordar ese reto de la competitividad y la sostenibilidad de la industria, tanto desde la perspectiva de la función pública como desde la perspectiva de algunos de los mayores sectores industriales que se van a ver representados. Muchas gracias, secretaria de Estado. Llamo y animo a que suba conmigo a Luis Colunga. Luis Colunga, como sabéis, seguro a estas alturas muchos de vosotros, es el comisionado especial por el PERTE de descarbonización industrial. Después de llevar una trayectoria enorme, ¿no? en el ámbito laboral, político y sindical, inicialmente en Ensidesa,
y posteriormente en diferentes etapas posteriores empresariales hasta llegar a ser miembro del comité de empresa de ArcelorMittal a nivel europeo. Después pasaste a ser director general de Industria dentro del Principado de Asturias y más recientemente te has incorporado al Ministerio para liderar este PERTE de descarbonización industrial, que al final lo que busca es promover, impulsar y divulgar pues, todas las políticas y los planes y incentivos orientados a ese objetivo de descarbonización de la industria y que tiene como probablemente proyecto flagship, ¿no? Bandera más relevante ese PERTE de descarbonización, que seguro que vamos a poder contar con tu opinión, ¿no? Además nos acompaña Juan Antonio Labat, que es director general de la Federación Empresarial de Industria Química Española, FEIQE. Muchas gracias, Juan Antonio. También tenemos el placer de contar con Mauricio García de Quevedo, director general de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, FIAB, y además presidente de la plataforma Food for Life Spain. Y por último, pero no menos importante, tenemos también con nosotros a José Portilla, que es director general de Sernauto, que es la Asociación Española de Proveedores de Automoción. Muchas gracias a todos por acompañarme. Si me permitís, empiezo contigo, José Luis. Y evidentemente, Luis, venga, lo dejamos en Luis. Es Luis Ángel, pero... Luis, lo dejamos ahí entonces. Como decía, ¿no? La función del comisionado es efectivamente promover, impulsar y divulgar esas políticas y planes para la descarbonización de la industria. Me consta además que desde que has adquirido este rol, esta responsabilidad, te has preocupado mucho y has dedicado mucho tiempo justamente en eso, ¿no? en acercarte a las empresas, escuchar cuáles son sus preocupaciones para que la canalización de los fondos pues, sea lo más eficiente posible. Pero me gustaría que nos dieras un poco una visión general de cuál ha sido la estrategia por parte del Ministerio en particular en este objetivo de descarbonización de la industria, cómo ha encajado el PERTE en toda esta estrategia, recordarnos cuáles son los diferentes componentes, presupuestos, plazos. Yo creo que una visión general seguro que nos viene bien a todos. Sí. Sí. Funciona mejor la izquierda, como estáis viendo, ¿eh? En este caso, Bueno, buenos días y muchas gracias. No voy a repetir los agradecimientos de la Secretaría de Estado porque, bueno, pues es así, ¿no? Ya he estado aquí en esta sala, me parece que un par de veces, así que me preguntabas cómo hemos hecho, pues entre otras cosas, acudiendo a muchas reuniones como esta, ¿no? Porque desde nuestro punto de vista, vamos, del Ministerio y del PERTE en particular, pues lo primero que entendimos cuando se aprobó hace ya año y pico, el 26 de diciembre me parece que fue del 22, se aprobó ya el PERTE descarbonización, ahí me nombraron el 10 de enero y ya empezamos a cumplir con nuestra obligación. Y decías tú que, bueno, pues que lo sabías, ¿no? Que habíamos tenido muchísimas reuniones, muchas visitas, mucha interlocución con la industria española a través de sus patronales, que hoy hay aquí tres muy importantes, y a través de sus empresas, ¿no? Y bueno, decías que hemos hecho esto y es para lo que nos pagan, ¿no? O sea, a mí me pagan por trabajar y entonces intento trabajar todo lo que puedo, ¿no? Y lo que hemos hecho es decir, bueno, ¿cuál es el objetivo del PERTE? El objetivo del PERTE es descarbonizar la industria, como decía antes la Secretaría de Estado, reducir las emisiones de CO2, reducir el uso o eliminar si es posible, el uso de combustibles fósiles en todo el ámbito industrial, que es muy variado, y todo esto teniendo primero como salvaguardia de la competitividad de las empresas. Y esto vosotros que estáis aquí como COE, como gran patronal española y Price, que es una también de las 4 grandes auditoras, ¿no?, de este país, o consultoras, perdón, pues lo que está claro es que si obligamos a descarbonizar perdiendo competitividad, pues ese no es el objetivo, ¿no? Queremos reforzar la autonomía estratégica, siempre lo explicamos, reduciendo el uso de combustibles fósiles y utilizando combustibles, en este caso energía renovable y otro tipo de combustibles que se producen en este país. Pues bueno, viendo la situación geopolítica que hay, creemos que es otro de los objetivos importantes del PERTE, ¿no? La autonomía estratégica y ser dependientes de nosotros mismos, ¿no? Y antes lo decía la Secretaría de Estado en un momento convulso político, ¿no? Sobre todo esta semana, ¿eh? Pero bueno, que no tiene tampoco mucho que ver con el tema de la energía, pero bueno, es que es así. Estamos en tiempos convulsos a todos los niveles, mundiales, nacionales. Yo soy asturiano, a nivel autonómico también. Entonces, bueno, hay que trabajar con
con todas estas cuestiones, ¿no? ¿Qué hemos hecho desde el PERTE? Bueno, hablaba la secretaria que tenemos 3.170 millones de euros vía subvención o préstamo, y luego os explicaré un poco la situación actual. Y bueno, y estamos aquí para que la industria española pues tome posesión de esos fondos, ¿no? Nos hemos reunido, bueno, aquí hay 3 patronales que ya hemos estado con ellas innumerables veces. Hemos escuchado a la industria española, de sus necesidades, de sus inquietudes, y elaboramos una orden de bases que salió ya me parece que fue en octubre, noviembre, a consulta pública. Recogimos todas las enmiendas, por así decirlo, ¿no?, de todos los actores que están implicados. Intentamos introducirlas siempre teniendo como límites esos marcos comunitarios que son bastante complejos, ¿no? Y las discusiones con la Comisión Europea pues también nos llevan mucho tiempo, porque a veces cuesta pues explicarles por la propia idiosincrasia de este país, ¿no? Y tengo aquí en mente un poco, bueno, pues el sector de la cal, por ejemplo, que es difícil que entre en las ayudas del PERTE, pues por cosas tan sencillas como que la cal que hay en este país es de más calidad que la que hay en otros sitios de Europa, y es mucho más difícil debido a procesos de ese tipo de composición química y de combustión que cumplan los benchmarks, ¿no? Entonces todo esto hay que discutirlo, porque Bruselas sabéis que le gusta mucho, o es a lo que se dedica, ¿no?, a legislar, y no pensando, bueno, pues que Europa es muy variada, ¿no? Y que tanto políticamente como geográficamente o geológicamente incluso, ¿no? Y estas cosas parecen tonterías, pero hacen que un sector como el de la cal, bueno, pues que tengamos dificultades para que puedan entrar en las ayudas del PERTE. Entonces, todo esto se hace desde el comisionado, hablar con las empresas, recibirlas. Hemos hablado con gran parte del entramado empresarial medio y grande de este país. Yo tengo aquí a mi derecha a Mauricio de FIAP, y me acuerdo que cuando vino a vernos la primera vez nos decía, si no me equivoco, que representabais a 20.000 empresas, no sé. Y claro, yo no me puedo reunir con 20.000, ¿no? Pero bueno, del sector agroalimentario con las grandes sí nos hemos reunido, ¿no? Porque, por cierto, siempre se habla del PERTE agroalimentario, que ha tenido ya su primera convocatoria, pero en la convocatoria de PERTE de descarbonización, el sector que más ha acudido al PERTE es el agroalimentario, ¿eh? O sea, todas las grandes empresas ya conocidas, no voy a decir aquí nombres, pues han presentado proyectos de descarbonización. Y en este tiempo pues es lo que hemos hecho, hablar con las empresas, ver qué necesidades tienen, y sobre todo lo que tiene a hablar es conocer, ¿eh? Porque nosotros la idea primero que teníamos del PERTE era una, y después de tantísimas reuniones hemos ido modificando la orden de bases, porque hemos visto cuáles son las necesidades, qué tecnologías son las más susceptibles de utilizar, y había incluso cierto desconocimiento en el Ministerio, porque la tecnología avanza además en un año y medio han cambiado muchísimas cosas, y entonces hemos visto que, bueno, que no se puede venir con apriorismos, ¿no? Sino si este sector en particular necesita descarbonizar de esta forma, pues vamos a atenderlo. Y ya acabo, la primera intervención. Y luego, pues en continua coordinación con otros ministerios, que también a veces es complicado, ¿no? Porque en el PERTE, en la alianza, hay 9 ministerios involucrados, unos con más implicación que otros, porque está claro que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con descarbonización pues está muy ligado a energía, ¿no? Entonces hay muchas veces que nos solapamos, y también a veces pues desde el Ministerio de Transición Ecológica tienen una visión distinta, no sé si es más equivocada o no que la nuestra, pero también hay que explicarles lo que es la industria en general y qué necesidades tiene. Aquí estoy hablando de temas como, por ejemplo, cuando se inició el PERTE, pues la idea que había era que había que descarbonizar al 100%. Pues descarbonizar al 100% muchas industrias es imposible. Va a haber que seguir utilizando combustibles fósiles durante un tiempo. Pues eso nos ha hecho modificar y convencer. Hay que convencer también que la captura y el almacenamiento de carbono pues es una tecnología que en ciertos sectores es imprescindible e indispensable. O sea, no se puede descarbonizar sin capturar y almacenar, y todas estas cosas pues es lo que estamos haciendo. Trabajando, escuchando e intentando solucionar los problemas. Perfecto. Luis, luego te pregunto si quieres Sí. que un poco el balance de la...
uno de los grandes sectores estratégicos que tenía que tener un peso especial dentro de la canalización de los fondos europeos. No es casual, evidentemente el sector automoción tiene un peso en la economía española muy importante, es el segundo a nivel europeo, el noveno a nivel mundial, que si no, o octavo, pues ya hemos adelantado un puesto, o al menos respecto a lo que yo tenía apuntado. ¿Cuál es vuestro balance? Primero, ¿cuáles son los retos que veis dentro de vuestro sector y, sobre todo, cuál es el balance que podéis hacer hasta este momento respecto a lo que han sido las ayudas para superar esos retos del sector, ¿no? Tanto el PERTE de descarbonización industrial, pero entiendo que también el PERTE del vehículo eléctrico conectado, que es, entiendo, la gran apuesta que ha tenido el plan respecto a vuestro sector. Bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias a la CEO y gracias, Óscar, por coordinarnos en esta mesa y también un placer compartir mesa con mis compañeros de la patronal de FIAP y de FEIC y con el comisionado del PERTE de descarbonización. Bueno, ¿se me escucha? Sí, yo creo que sí. Vale, gracias. Como has comentado, Óscar, bueno, pues el sector de la automoción es un sector estratégico en España. Estamos hablando del 10% del PIB. Aquí estamos integrando 17 factorías de fabricantes de vehículos, más de 1.000 empresas de componentes, que son las que representa Sernauto. Estamos hablando de 15 centros tecnológicos, 10 clústeres de automoción, 10% del empleo manufacturero. Y por toda esta circunstancia que estoy trasladando, bueno, pues esa sensibilización por parte del Gobierno en que el primer PERTE fuera el PERTE de vehículo eléctrico y conectado. ¿Vale? Bien, es cierto que siendo el primer PERTE hemos sido un poquito, y alegrándonos de esta circunstancia, un poquito conejillo de indias en todo lo que fue el proceso de la primera convocatoria, que fue muy complejo, una convocatoria con muchísimos requisitos que incluía para cada proyecto la participación de una empresa fabricante de vehículos tractora, pero luego la inclusión en los proyectos de hasta 30 pymes, ¿no? En un momento determinado, algunos de estos fabricantes de vehículos no encontraban las pymes adecuadas para poder incorporarse a ese proyecto y ahí, bueno, pues creo que hicimos una buena labor desde Sernauto de comunicación, coordinación y acompañamiento a UNFAC para que se planteara, ¿no? Sí es cierto, y esto lo reconocemos desde el sector industrial, y en particular nosotros de Sernauto, que una de las principales complejidades que tuvo esa convocatoria era la constricción que planteaba la legislación europea, sobre todo en términos de ayudas de Estado, ¿vale? Y ahí nos consta que en su momento la ministra Reyes Maroto y el siguiente ministro pues hicieron una labor muy intensa de tratar de flexibilizar determinadas condiciones. Eso que supuso que cuando llegó la segunda convocatoria del PERTE-BEC se flexibilizaron algunos conceptos muy importantes desde el punto de vista de los avales que había que prestar, de que no fuera necesario que fueran 3 comunidades autónomas las que tuvieran que participar y el hecho es que la segunda convocatoria desde el punto de vista de empresas que se han presentado, pues los fondos se van a agotar tanto para la parte de baterías como para la parte de cadena de valor, ¿no? Nosotros siempre hemos puesto el foco y cuando hemos hablado y trabajado con la Secretaría General de Industria en su momento, y ahora lo estamos haciendo con la Secretaría de Estado de Industria, es que las ayudas lleguen a la mayor parte de la cadena de valor, ¿no? Para que, sobre todo, las pymes puedan incorporarse a este carro, ¿no? Como todos sabemos, y más en la COE, España es un país de pymes. Tenemos grandes fabricantes de proveedores en España, de capital español, y contamos pues, con muchísimas pymes también que en estos momentos de transición ecológica e industrial, algunas de ellas lo están pasando realmente bien porque el vehículo electrificado no acaba de tener la aceptación por parte de los usuarios en el sentido de que sigue siendo un vehículo caro para lo que es el ingreso medio de la economía española. Por otro lado, la infraestructura de recarga, que es insuficiente en estos momentos. Desde luego no hay carga ultra rápida, que es lo que en realidad se aspira a ello. Los puntos que hay pues son insuficientes para la ambición que plantea la norma y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Y entonces, bueno, pues la regulación es lo que está marcando el camino, pero nosotros lo que pedimos desde el sector de automoción es que se pongan los mimbres, las ayudas y que se facilite al sector esta transición. El PERTE, desde luego, lo es. Comentaba la Secretaría de Estado de Industria que vendrá una tercera convocatoria del PERTE-BEC de unos 500 millones de euros y una cuarta antes de final de año por un importe de unos 1.250 millones en forma de préstamo y subvenciones. Lo que entendemos es que una vez que esto finalice y con unos plazos de ejecución corta, que nos obligan a ser muy efectivos y ejecutivos a la hora de recibir esos fondos para poder desarrollar estos proyectos, ya estamos hablando con la Secretaría de Estado de Industria para pensar en los siguientes mecanismos de colaboración público-privada que tenemos que armar
con la industria y, sobre todo, a mí sí me gustaría lanzar un mensaje de lo importante que es para la industria, no solamente la industria de automoción, la futura ley de industria, ¿no? Que queremos ser ambiciosos. Hemos trasladado como industria desde el seno de la Alianza por la Competitividad de la Industria, que representa el 65% del sector industrial del país. No nos arrogamos la competencia del sector industrial, pero sí representamos el 75%. Hemos planteado un documento que, con ambición, con medidas muy concretas, incluida toda la gobernanza, y que lo que aspiramos es que haya consenso en sede parlamentaria para que eso vaya adelante y que, desde luego, el Gobierno actual pues asuma los principales temas que estamos planteando ahí, que están muy relacionados con la competitividad, que están relacionados con la autonomía estratégica, que están relacionados con la colaboración público-privada y, como digo, con una gobernanza que entendemos que tiene que ser un poco más eficaz, ¿no? Lo que nos encontramos nosotros, por hablar del sector de automoción, es que tenemos que ir al Ministerio de Industria, que es nuestro ministerio natural. Tenemos que ir a transportes para cuestiones relativas a las zonas de cero y bajas emisiones. Tenemos que ir a economía y tenemos que ir a Hacienda, ¿no? Para hablar, por ejemplo, de los beneficios fiscales a la I+D+I, ¿vale? Y el tema es que no haya un ministerio, que en este caso es el Ministerio de Industria, que sea el coordinador o el facilitador de esta gestión, y esto, pues, la verdad es que ralentiza la cuestión. Lo saben en la Administración y vamos a ver si recogen el guante. Pero bueno, por terminar, positivo que se haya evolucionado también en la mejora de las convocatorias para que puedan acceder más empresas, como digo, toda la cadena de valor, y ya tenemos que empezar a trabajar en los próximos mecanismos para facilitar al sector esta transición con la que está plenamente comprometido, no solamente en términos de economía circular, sino también, por supuesto, en temas de descarbonización. Estupendo, gracias, José. Juan Antonio, por dar alguna pincelada de lo que es el sector químico también, ¿no? Dentro de lo que es el conjunto de la economía, si no me equivoco, el sector químico es más del 6%. Pero si por algo se caracteriza. Día a día está vinculado de alguna forma al sector químico, porque prácticamente el 98% de lo que consumimos tiene algo de química por detrás, ¿no? Con lo cual es un sector que de alguna forma penetra, ¿no? Y tiene su ramificación en el conjunto de la economía. Y además todo lo que tiene que ver con la transición energética, en particular la descarbonización, nos consta que es, pues, probablemente uno de los grandes retos, si no el gran reto, casi una cuestión de supervivencia, ¿no? Y de visión de largo plazo, por lo que implica en términos de competitividad de costes, pero también por lo que implica en esa competitividad que tenéis que tener a nivel global, ¿no? Respecto, pues, Estados Unidos, Middle East, ¿no? Que al final es en los mercados globales contra los que os estáis mirando, ¿no? ¿Cuál es vuestra valoración actual de cómo ha sido el devenir de los fondos hasta ahora? ¿Cómo se están ayudando a conseguir esos retos? Un poco, ¿cuál es vuestra perspectiva de este sector químico? Ahora, pues nada, muchas gracias, Óscar, gracias a COE, a Cristina Rivera y a todo su equipo, porque siempre están organizando cosas estas, las que animan mucho el debate, y es un honor participar. Lo has dicho antes, aquí tienes sentado en la mesa realmente a los tres mayores sectores de la industria española. El alimentario es el número 1, química más farma el 2 y el tercero es la automoción. Estos tres sectores generamos gran parte de la riqueza, pero además también somos un sector extractores. Yo todo lo que se haga por el vehículo, por el automóvil, por el transporte es esencial para toda la economía productiva española. Es lo que va a tirar más de lo mismo el agroalimentario y, por otra parte, la construcción. Pero en general nosotros tenemos dos objetivos claros. Uno es la descarbonización y otro la economía circular. Lo tenemos todas las empresas. En la descarbonización tenemos problemas en las emisiones de procesos. Somos el segundo sector que más emisiones de procesos, estequiometría pura. Se emite CO2 cuando produces. Y eso, la verdad, que nos obliga a tener alternativas carísimas. Muchas veces nos va a obligar a cambiar el proceso completo. Eso probablemente los PERTES no estén diseñados para cambiar una tecnología completamente, ¿de acuerdo? Entonces eso tendríamos más los fondos para inversiones estratégicas que estamos haciendo a nivel europeo, donde ayudas que pueden llegar a los 100 millones de euros para proyectos aproximadamente 400, 300 millones, pero también proyectos de más de 1.000 millones que no encuentran un encaje en ningún tipo de PERTE, etcétera. Esto es un problema. Lo que sí nos puede ayudar son los temas de captura y de almacenamiento de CO2, que
de momento no estamos presentando proyectos relacionados porque todavía no está autorizado en ningún almacenamiento en España. Eso es un problema que estamos teniendo, donde yo creo que ya el Ministerio de Industria ha convencido al Ministerio de Transición Ecológica que hay que abordar este desarrollo, y eso es, yo creo que el primer gran trabajo que han hecho en este nuevo Ejecutivo de Industria. Y eso es muy importante porque también se nota el cambio de actitud en transición ecológica y que nos ha manifestado ya Sara Gessen, que la tendremos esta tarde. Para nosotros es importante, en la parte de combustión tenemos que abatir aproximadamente 11 millones de toneladas, y en el caso de nuestro sector, que es un sector ETS, tenemos que hacerlo antes de 2030, tenemos que tener el 62% de las emisiones abatidas. Esto va a ser lo más complejo porque las alternativas al gas para combustiones está la electrificación, pero dependiendo del tipo de tecnología que tengas en tu proceso, la electrificación solo va a servir aproximadamente para un tercio al 40% de las plantas. Para el resto necesitaremos gases renovables de algún otro tipo o moléculas basadas en hidrógeno verde, etcétera, que siempre serán complejas porque nos pasa una cosa, que es que el 35% de las tecnologías de abatimiento de emisiones todavía no son competitivas ni están maduras. Con lo cual, el modelo de subvención no nos sirve. No nos sirve porque yo voy a invertir. Ahora mismo hay en hidrógeno 21.500 millones de euros comprometidos teóricamente para invertir en España. ¿Cuántos se van a ejecutar si no hay contratos por diferencia? Porque yo voy a ejecutar algo que es más caro que la alternativa, pero no más caro que el gas. La molécula es que es más caro, entre 3 y 4 veces más caro que el gas. Y el gas está en precio alto. Lo tenemos a 30. Si ese gas vuelvo a los niveles de la mitad que estaba antes de la crisis, digamos, de la pandemia, ¿cuál es la diferencia que tiene con el hidrógeno verde? La tecnología tiene que avanzar mucho para que el hidrógeno sea competitivo, o por contratos por diferencia. Europa tiene que pensar otras alternativas más allá de los PERTES, basados en lo que ha hecho Estados Unidos con el IRA. Oye, contratos por diferencia y créditos fiscales. No tienes que soltar dinero. Simplemente, oye, vas a generar unos nuevos negocios, nuevas actividad económica, y ese va a ahorrarse impuestos esa empresa a cambio, pero no te está generando ningún déficit público. Quiero decir que tenemos que pensar cosas más importantes a nivel europeo, no solo a nivel español, que evidentemente si Europa no va a hacer un programa, que creo que tiene que ser un objetivo de la próxima Comisión Europea, un nuevo programa de inversión, tenemos que realizarlo. En nuestro caso, en la economía circular, la otra gran área, tenemos que sustituir todo el carbono que viene de energía de fósiles, lo tenemos que sustituir por el carbono biogénico o capturado de procesos. Claro, esto es bastante duro también, tenemos que hacerlo, pero es verdad, el carbono va a seguir utilizándose. Antes no vamos a descarbonizar la economía, vamos a desfosilizarla. El carbono seguirá siendo indispensable para todo, para un automóvil, para un medicamento o para casi cualquier producto que consumimos tiene su proceso de producción el carbono. Para nosotros es importantísimo que se active sobre todo la recuperación de química, el reciclado químico. Ahora mismo con el reciclado mecánico se puede recuperar un porcentaje limitado de los plásticos, por ejemplo. Con el reciclado químico podemos llegar hasta el 90% y además recuperando materia prima original, que nos permite luego utilizarlo para fabricar otra química orgánica y sustituir productos que tenemos que hacer a lo largo del tiempo. Nos servirán todos los PERTES relacionados con economía circular. El de plásticos viene ahora en junio, la línea transversal, la segunda, vendrá probablemente en el mismo mes. Esperaremos al PERTE de descarbonización el 2. Son buenos instrumentos, necesitamos más instrumentos para plantas y proyectos mucho mayores que tienen realmente transformadores de procesos que son muy complicados con los fondos limitados que tenemos en los PERTES. Y sobre todo tenemos que empezar a potenciar el OPEX, no solo financiar el CAPEX, el OPEX, lo que está diciendo. Si un 35% de las tecnologías no son maduras ni competitivas y vamos a intentar aplicarlas, o alguien me ayuda durante el OPEX, durante la operación, o es imposible que al final decidamos invertir esos 21.500 millones que están previstos en España en hidrógeno y que somos el mayor atraidor de toda Europa. Es una ventaja competitiva enorme y tenemos que aprovecharla. Más de 28.000 empresas, gran empleador, y además, si me permites, lo que ha demostrado las últimas crisis es, siempre lo hemos sabido, pero lo ha puesto más de manifiesto todavía, la necesidad de contar con un sector alimentario pues, fuerte y resiliente, ¿no? Justo en las crisis pues, tenemos que darnos cuenta de la importancia que ha sido tener un sector como el que hemos tenido, ¿no? De nuevo, la misma pregunta en tu caso, para ver un poco la perspectiva desde vuestra industria. Antes ha dado el comisionado un dato muy interesante que yo al menos desconocía, ¿no? Que ha sido uno de los grandes sectores que ha acudido a
a esta convocatoria de descarbonización. Nosotros que trabajamos mucho con vuestro sector también somos conscientes, sobre todo por estar muy vinculado al gran consumo, que es uno de los sectores que quizás tiene más presión todavía por el reto de la descarbonización y economía circular, si me apuras, también como otro de los grandes retos dentro de vuestro sector. ¿Cómo hacéis valoración hasta el momento de los fondos y un poco cuál es vuestra opinión al respecto? Muchas gracias, Óscar. Buenos días a todos y muchas gracias por este evento. Cristina, muchas gracias por estar siempre ahí apoyando a la industria. Comisionado, muchas gracias también, y Óscar por coordinar toda esta mesa, y Price por ponerlo de manifiesto, ¿no? Porque creo que estos debates siempre enriquecen muchísimo pues, todo lo que necesitamos hacer por la industria y todo lo que es necesario. Lo primero, pincelada del sector, aunque ya se ha dicho, más de 160.000 millones de euros de producción, es decir, el primer sector industrial del país. Tenemos 47.000 millones de exportaciones con un superávit comercial de 14.000 millones, 16 años consecutivos de superávit comercial a balance de pagos y medio millón de empleos directos, ¿no? Estos son cifras macros que hablan de un sector grande, un sector potente, un sector importante, ¿no? Gracias, Óscar, porque es verdad que la alimentación se sentía un poco el patito feo de todos los sectores industriales, pero la crisis nos ha puesto en valor. Las dos crisis que ha habido ha llegado a la decisión de que es un sector que necesita autonomía estratégica, ¿no? El presidente del Gobierno dijo hay 4 sectores que necesitamos que tengan autonomía estratégica: defensa, sanidad, energía y alimentación. Y eso se ha puesto muy arriba en la agenda política, lo cual es muy importante. Hay 3 características que nos definen, que nos hacen muy distinto a cualquier otro sector industrial. La primera es el tamaño de nuestras empresas. 28.000 empresas, pero 96% de ellas pymes. La segunda es que no somos un sector homogéneo, somos un sector muy heterogéneo y muy diverso. 45 subsectores: aceite de oliva, cárnico, bueno, pienso para animales. O sea, imaginaros toda la variedad de productos que caben en la industria de alimentación y bebidas en todos los ámbitos, ¿no? Y el tercero es que estamos en la España vaciada. O sea, no estamos en grandes centros de producción. Nuestras empresas están en lo que se considera el 70,7% de la España vaciada. Esas 3 características hacen que para ayudas públicas y fondos públicos necesite cierta adaptación. Nosotros estamos, la verdad es que muy ilusionados y creemos que es un gran acierto con los PERTEs que más nos afectan. El PERTE de descarbonización, por supuesto, y ahora diré el dato de cuántas empresas han entrado, que es el número 1 de empresas por sector. Ahí se despierta el interés del sector por la descarbonización. El PERTE de economía circular. Nosotros tenemos en envases, residuos de envase, reutilización de agua, unos grandes desafíos medioambientales, por lo tanto el PERTE de economía circular también va a ser importante para nosotros, y el PERTE agro, que luego hablaré de él en una segunda intención, pero no se deje engañar por el porcentaje de realización que ha dicho la Secretaría de Estado de Industria, porque no es que no se hayan presentado empresas o es que no haya interés en el sector, sino que la complejidad para empresas de nuestro tamaño, con las 3 características que le he dicho, hacía inviable el conseguir los objetivos del 100%. Va a haber una segunda convocatoria donde se van a cambiar esos requisitos para que sí se pueda acceder, ¿no? Y luego comentaré esos requisitos. Sobre el PERTE de descarbonización, pues hemos presentado 32 proyectos, que somos la industria que más proyectos ha presentado, y tenemos una complejidad muy importante. Tenemos sectores difusos como no difusos en materia de energía, tenemos tecnologías como la pasteurización, la fermentación, la congelación, la cocción. Por lo tanto, implantar una sola actividad de descarbonización es imposible, ¿no? Hay que adaptarla a cada uno de estos procesos y a cada una de estas cuestiones, ¿no? La positivo, 2 cuestiones. Tenemos un alto nivel de desarrollo de tecnologías de autoconsumo y eso ayuda muchísimo en el proceso. Y la segunda es que nuestras necesidades energéticas, la mayoría se encuentra por debajo de 150 grados, lo que hace que podamos ir hacia energías renovables, ¿no? Por lo tanto, eso también hace que sea muy importante. Para nosotros, ¿qué es lo importante? Acompañamiento público de inversiones en tecnologías para poder abordar esa descarbonización importante, ¿no? Y ha afectado a las pymes, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy importante. Nosotros hicimos una hoja de ruta de descarbonización y lo que observamos es que, por ejemplo, pasar de las calderas actuales que tenemos a calderas de biogás, en concreto para los sectores que generan mayores cantidades de subproductos, es una manera bastante rápida y eficiente de descarbonizar al sector. Así que, por concluir esta primera ronda, para nosotros las convocatorias de ayuda de IDAI, la hoja de ruta de biogás o el PERTE de descarbonización son un gran apoyo en este camino que debemos emprender de descarbonización del sector industrial de la alimentación y bebida. Luis, ¿te parece que retomo la pregunta que te había hecho al principio? Ya nos has dado algún dato, pero si nos puedes hacer un balance un poquito más detallado hasta donde nos puedas contar de cuál ha sido el resultado de esta o el proceso de esta primera convocatoria y anticiparnos si tenéis alguna previsión en cuanto a calendario, porque teníais previsto sacar sucesivas convocatorias también para que las empresas pues, puedan estar preparadas y tener visibilidad.
con sus proyectos. No, yo os voy a contar todo, ¿eh? O sea, todo lo que sé. No me aguardo nada. No, también quiero decir que, bueno, de las tres intervenciones que han aclarado mucho, ¿no?, la situación, y que además estamos de acuerdo en todo lo que se ha manifestado. Y es verdad que hay unos límites, por ejemplo, que yo veo que son problemas que tenemos, ¿no? Los PERTEs utilizamos el reglamento de exención por categoría y te limita por proyecto a 30 millones de euros la subvención. Tenemos que andar haciendo trampas, entre comillas, porque ahí lo que está comentando Juan Antonio, si tú tienes un proyecto de 150 millones y das 30 de subvención, pues es un efecto incentivador pequeño, ¿no? Entonces tenemos que andar dividiendo en subproyectos y haciendo entre las empresas y los funcionarios, pues un poco de ingeniería, ¿no?, para ver que se pueda dar más dinero. Entonces, es verdad que en el futuro va a haber que abordar otro tipo de ayudas que salgan de ese marco. Por eso, porque hay inversiones que todos conocéis y veis en la prensa, ayudas o inversiones, como hablabas tú, de 300, 400 millones en el sector del cemento, en el sector petroquímico, que necesitan más incentivo, aparte del tema de OPEs, que es verdad también que, aunque yo tengo ahí una opinión muy personal sobre el tema del hidrógeno, que está saliendo a unos precios, bueno, ahora se está hablando ya de 5 euros kilogramo, haciéndolo bien. Yo soy un tema que estoy trabajando mucho, porque además provengo de la siderurgia, que parece que era pionera, en el uso del hidrógeno, pero bueno, era todo un poco de boquilla, y es que es verdad, además. Y entonces también se puede reducir el precio, ¿no? Pero también hay que ser imaginativo en las soluciones tecnológicas, hay que hablar de todo lo que tiene que ver con los peajes, muchas cosas, ¿no? O sea, desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista regulatorio del gobierno. O sea, para que el hidrógeno sea más barato hay que hacer cosas, ¿eh? Y eso, bueno, pues es una batalla que estamos teniendo también diariamente. Con respecto al PERTE, ya se había dicho, la primera convocatoria, que eran 500 millones de euros de subvención, 500 de préstamo, la hemos cerrado con 144 solicitudes, que son muchas, que nos han pedido 1.000 millones de euros de subvención. Y tenemos 500. Bueno, yo siempre digo la misma frase, que es un refrán asturiano que dice que después de cocido mengua. Y entonces hay proyectos que vemos que van a decaer, pocos, afortunadamente. Y luego, bueno, pues hay proyectos, no sé, hay un proyecto de 11 millones de euros de inversión que pide 9 de subvención. Entonces, bueno, o sea, más que una solicitud es una carta a los Reyes Magos. Entonces decimos, va a ir bajando. No creo que podamos cubrir los 140 y pico proyectos, pero sí muchos, ¿no? Porque al final la subvención es un poco menor de lo que se pide, que todo el mundo va al límite. Claro, tenemos que dar subvenciones que incentiven de verdad, ¿no?, la inversión. Las inversiones privadas en estas 100 y pico solicitudes son de inversión de más de 3.000 millones de euros, que está bien, ¿eh?, para una primera fase. Son proyectos que finalizan o tienen que finalizar su ejecución en marzo del 2026, con una pequeña, bueno, pues prórroga hasta junio, ¿no? Entonces, los grandes proyectos no han venido todavía a esta convocatoria, ¿no? Y hay un hecho que nos sorprende, y es que de 500 millones de préstamo, pues se han pedido 100 millones nada más, ¿no? O sea, y son préstamos que son al 3,28% de interés, con 3 años de carencia, 10 de amortización, posibilidad de subir a 15, o sea que no están mal, pero las empresas no han acudido. De hecho, hasta el último día de la solicitud había 40 millones pedidos y de repente apareció el último día una compañía que pidió pues 60 y pico millones de préstamo, ¿no?, y muy poca subvención. Entonces, o sea, estamos viendo que los préstamos están poco solicitados y, claro, la segunda convocatoria de la línea 1 esperamos sacarla después del verano. Esa tiene 370 millones de subvención y 1.000 de préstamo. Mi opinión personal, y yo se lo estoy trasladando al ministro y al secretario de Estado, es que tenemos que aumentar la subvención, porque además es una segunda convocatoria que, como nos hemos reunido con todo el mundo, ya vemos que van a venir proyectos relativamente cuantiosos. Son proyectos que finalizan su ejecución más allá del 2026, ahora estamos hablando del 28, eso es un poco lo que antes hablaba en las intervenciones. A partir de las elecciones europeas hay que hablar de nuevo con la Unión Europea. Ya veis que ya están los países hablando, España e Italia, de unos nuevos Next Generation. Alemania pues diciendo que no, como siempre, pero ya veremos cuando esté apretada, va a decir que sí. O sea, entonces tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar de alargamiento de los plazos, porque la industria no puede ejecutar inversiones que son técnicamente complejas. Y sabéis que hay problemas en la cadena de suministro. Antes hablabas, ahora de repente pues se han solicitado
o hay muchos pedidos para calderas eléctricas. Y claro, calderas eléctricas no se fabrican como el chicle, ¿no? Entonces, hay mucho pedido, mucha demanda y hay retrasos en la ejecución. Entonces, esos temas tenemos que mirarlos. O sea, ver la segunda línea, cómo se va, o sea, si podemos aumentar la subvención siempre que haya más. Tenemos otra línea, que es la línea 4 del PERTE, que es para proyectos Greenfield, ¿no? Y ahí hemos tenido bastantes aproximaciones, o sea, de compañías que quieren hacer, son proyectos que hablan altamente eficientes, innovadores y descarbonizados. Y tenemos proyectos pues, en el sector del papel, en el sector de neumáticos, de fabricación de neumáticos, del sector siderúrgico, del sector agroalimentario, o sea, totalmente descarbonizados, ¿no? Ahí tenemos 150 millones de euros de subvención, que en un principio nos parecía que eran poco. Lo que pasa es que ahora hay 2 o 3 macroproyectos. Alguno es muy conocido, puedo decir el nombre porque lo estáis viendo en la prensa todos los días. Hay un proyecto de Altri en Galicia, de una papelera portuguesa que quiere hacer una nueva planta de fibra textil. Claro que la inversión son 1.000 millones de euros. Y claro, pide 200 euros de subvención, ¿no? para ejecutar. 200 millones. Sí, 200 millones, perdón. 200 euros, sí. Perdón, sí. Sí, también sí. Mira, es una buena respuesta porque cuando se vendía Alcoa hubo un empresario que dice, yo la pongo 1 euro, dije yo pongo el doble. O sea, pues sí, es buena respuesta, sí, 200 euros es verdad. 200 millones, ¿qué ocurre? Por ejemplo, el proyecto de Altri, a pesar de que tiene problemas ahora en Galicia de tipo social, medioambiental, claro, si viene a la línea 4, tenemos 150 millones. Dices, esa línea se agotaría con un proyecto. Y luego tenemos el problema del reglamento de exención por categorías. Dices, 30 millones por proyecto, por más que nos hemos reunido y hemos mirado cómo se puede desglosar en más de un proyecto, pues nos salían 2 y siendo muy imaginativos, 3. Claro, tú al final, si llegas al límite de subvención, puedes dar 90, llegando al límite. Y siendo muy imaginativos, que ya os lo repito, los técnicos de la Comisión Europea no son imaginativos. O sea, son todos van todos por la vía, ¿no? Nunca se salen. Entonces, ¿qué ocurre? Que decimos, bueno, esos grandes proyectos no pueden venir a la línea 4. Entonces el Gobierno está mirando a ver qué líneas puede haber de ayuda para estos grandes proyectos y los que pueda haber en el futuro, ¿no? De los que hablaba el representante de FEIC. Entonces, la línea 4 también vamos a sacar creo que vamos a publicar la orden de bases pronto, en el mes de junio. Y los proyectos que tenemos son pequeños proyectos, porque algunos sí superan los 100 millones de inversión, pero otros son de 30 a 40 millones, pero al final son 10 o 12 proyectos industriales de creación de 10 o 12 nuevas fábricas en este país de distintos sectores, totalmente descarbonizadas, ultramodernas, y que creemos que tienen que tener subvención del Gobierno porque no podemos perder ese tipo de proyecto, sobre todo cuando sabéis cómo funciona el mundo ahora. Si aquí no le damos dinero, se van para otro lado. Y no se van a Estados Unidos o a China, sino que se van a Francia, a Italia, a estos otros sitios muy cercanos, competidores. Entonces, esa es un poco la línea de actuación futura. Estupendo. Y yo, desde luego, desde nuestra perspectiva, demanda de... por los plazos de ejecución, con lo cual yo creo que están apuntando directamente a la segunda, con lo cual si sois capaces de incrementar la dotación de fondos yo creo que va a ser también un éxito. Si que os parece, voy a plantear una pregunta un poco abierta para que desde las diferentes industrias podáis recogerlo. Luis, tú sé que tienes un poco mal el tiempo, cuando necesites marcharte no te preocupes. Yo creo... Quiero pedir perdón a los asistentes, que se demoró esto un poco y tengo una reunión que es muy importante y no me gusta nada abandonar, pero ya digo, pido perdón por segunda vez porque me gustaría estar aquí hasta el final, ¿no? Y responder a alguna pregunta, pero bueno, todos tenéis acceso, mi tarjeta debe ser la que más circula por este país y viene el teléfono móvil, o sea que os animo, si tenéis algún tipo de duda, pues consultar personalmente, ¿no? Y muchas gracias y perdonar. Estupendo. Pues muchas gracias, Luis. Pues muy rápidamente, porque además yo creo que nos quedamos fuera de tiempo. Yo la pregunta básicamente la quería estructurar en torno a varias cuestiones que ya habéis ido sugiriendo, ¿no? Yo creo que ha salido la ley de industria, creo que se ha comentado también la necesidad de ir a buscar otros esquemas de ayuda
un poco distintos como los que están planteando a nivel europeo, basados en el Innovation Fund como las subastas de hidrógeno. En definitiva, ¿cuál sería vuestro planteamiento de cómo estructurar las nuevas políticas y los mecanismos de incentivos de ayudas desde las diferentes industrias, ¿no? para que sean realmente efectivas, ¿no? en el cumplimiento de los retos que tenéis cada uno de vosotros, ¿no? Sí, no. Muchas gracias. No, yo creo que lo has puesto hace una semana precisamente Enrico Letta, el ex primer ministro italiano encargado por la Comisión para hacer el informe sobre el mercado único, hablaba de que se necesitan 800.000 millones de euros anuales de inversión para alcanzar la descarbonización en Europa. 800.000 millones de euros anuales, de los cuales además estamos perdiendo ya 300.000 millones de euros que salen del ahorro europeo a Estados Unidos todos los años, por el atractivo que tienen los mecanismos europeos. Pero habla que tiene que haber un mecanismo europeo basado en lo que es el Next Generation para subvencionar y tramitar toda esa inversión. No existe ese mecanismo europeo, existe lo que tenemos ahora, el Next Generation, pero no existe mecanismos, no existe unión de mercado de capitales. Él habla de crear macroorganismos financieros que permitan atraer todo el ahorro y toda la inversión europea a proyectos industriales europeos. Dinero hay, lo ha comentado el ICO, lo ha comentado el BEI, todo el mundo sabe que hay dinero en el mercado. Y es la posibilidad de poner algo atractivo para hacerlo, para realmente ejecutarlo. Y son 800.000 millones de euros. En el caso del sector químico, nosotros necesitamos, el cálculo a nivel europeo es 1 billón de euros para descarbonizar hasta 2050. En el caso de España, entre 70.000 y 100.000 millones. 70.000 millones si cerramos plantas, lo que sea más contaminante y no podamos abatir, o 100.000 millones si tenemos el dinero suficiente para invertirlo en todos. Tenemos que elevar nuestra inversión anual de 3.500 millones de euros anuales que hemos llegado en 2022 a 4.000 millones. No parece mucha diferencia, pero es que el 2.500 millones es histórico, el récord histórico. Normalmente estamos anualmente en 2.500, 2.600. Mira, José Carlos, ahora en el ICO, antes que estaba en Invest in Spain y llevaba todos nuestros proyectos, él conoce bien cómo funciona nuestro sector. Pues eso es lo que necesitamos, alcanzar esas cifras. Y necesitamos sobre todo que las ayudas de Estado sean controladas. Acabamos de haber anunciado en Alemania 4.000 millones de euros para descarbonización, por contratos por diferencia. Eso no lo puede aplicar España. Necesitamos que sea europeo porque si no vamos a tener un problema. Lo que te has dicho, lo que decía Luis, yo no compito con China y Estados Unidos básicamente, yo compito con Francia, Europa. Mi planta de BASF, Dow Chemical, compite con la de BASF Francia y Dow Chemical en Alemania o en Holanda. Eso es la realidad y es lo que tenemos que conseguir. Creo que tenemos una posición privilegiada en España por muchos condicionantes. Tenemos que aprovecharla, pero necesitamos que los fondos sean europeos, más que cada país tenga libertad para ejecutaros, que es lo que quieren Holanda, Países Bajos, Alemania y los 3 nórdicos. La verdad es que estos temas lo hemos debatido mucho en el seno de la Alianza, con lo cual no estamos de acuerdo con Antonio y no me voy a repetir. No, nosotros sí nos preocupan dos cuestiones por la configuración de nuestra industria. Y estamos muy acostumbrados a ayudas públicas, vía CEDETI, Ministerio de Ciencia, Horizonte Europa, los PERTES y demás. Y vemos una serie de pautas que hacen que sea difícil esa financiación para nuestra industria. Primero es la claridad de las convocatorias y el tiempo para acceder a ellas. Creo que hay que ser mucho más consciente que las pymes no tienen los recursos ni los departamentos creados para poder analizarlo en tiempo récord, ¿no? Y luego la complejidad de la misma. El PERTE Agro, la primera convocatoria, no ha sido un éxito porque había que hacer consorcios de empresas, porque la inversión mínima era 10 millones, con empresas pymes, diversos actores, porque había responsabilidad solidaria. Porque había una burocracia excesiva. Todo esto lo sabe el Ministerio y lo va a cambiar para la segunda convocatoria, ¿no? Entonces, a nuestro sector hay que darle convocatorias individuales, reducir la burocracia, no obligar a 2 o 3 proyectos de inversión porque no hay capacidad de financiación de las mismas. Es decir, esto es un poco lo que estamos nosotros, ¿no? En que es la especificación de la industria de alimentación y bebidas, por su característica de pyme, se adapten las ayudas y no se hagan copia-pega de ayudas que no tienen nada que ver la automoción con la concentración que tiene o la química, ¿no? Estupendo. Sí, muy brevemente, yo creo que coincidimos todos, ¿no? Para el futuro de las futuras convocatorias que vengan de los PERTE y de otras ayudas, las que estaba comentando antes, la importancia de que estos fondos se ajusten verdaderamente a las necesidades del tejido productivo español, ¿no? Y ahí creemos que puede tener una función importante lo que será la futura ley de industria a la hora de definir esas políticas estratégicas que vengan a, digamos, a apoyar toda esta transformación, ¿no? Antes no lo comenté, pero
Y quizás alguien se cae, cuando hablamos de descarbonización de la automoción, no estamos hablando solamente de lo que es el tubo de escape. Además, desde de Europa y la Asociación Europea de Proveedores de Automoción, defendiendo el planteamiento de neutralidad tecnológica, estamos trabajando con la Unión Europea en tratar de impulsar lo que se llama el Life Cycle Analysis, ¿no? Es toda la emisión, todo el análisis del ciclo de emisiones desde, lo que decimos, el pozo a la rueda, no desde el volante a la rueda. Y eso implica con qué tecnología se fabrica el acero en un momento determinado, si es con energías renovables o no. Y en este punto pues habrá que poner el foco para que haya unas reglas de mercado uniformes. En este caso, bueno, por lo que está ocurriendo con la introducción de productos chinos, de vehículos con una mejor calidad y a unos precios absolutamente imbatibles para el mercado europeo. Nosotros entendemos que todos debemos trabajar con las mismas normas y veremos a ver qué es lo que hace la Unión Europea. Diría que respecto a la ley de industria es muy importante para nosotros que tenga como objetivo principal incentivar la innovación en el sector. Entendemos que los próximos fondos que tengan que venir tienen que poner el foco precisamente en la innovación, ¿no? En el caso de la automoción, ninguna de las 17 factorías que hay en España de fabricantes de vehículos son de capital español, son todos de capital extranjero. Por lo tanto, los centros de decisión están con Renault, Stellantis en París o en Wolfsburg en Alemania. Y para que estas marcas asignen modelos a España y al ecosistema de proveedores, pues tenemos que plantear una ventaja competitiva. Y esa ventaja competitiva viene fundamentalmente a través de la diferenciación tecnológica. ¿Y cómo se plantea esa diferenciación tecnológica? A través de la inversión en I+D+I. Por lo tanto, creemos que estas ayudas futuras tienen que venir muy focalizadas en lo que es el impulso de la innovación y también para subirnos un poco al carro de los datos de la Unión Europea, porque estamos todavía con inversiones medias de la industria por debajo de lo que es la Unión Europea. Creemos que sería estupendo porque hacer benchmark de lo que funciona bien en otros países pues sería interesante, ¿no? En España, en Portugal funciona un programa que se llama 2020, que está enfocado en diferentes sectores estratégicos, ¿no? Como puede ser la química, la alimentación, la automoción, el acero. Son programas que establecen un régimen especial a proyectos superiores a 10 millones y que están promoviendo la colaboración entre empresas y entidades de investigación, ¿no? Y ahí creo que proyectos de este tipo, que se lo hemos trasladado a la Secretaría de Estado de Industria, pues deberían estar encima de la mesa. Vamos a seguir trabajando para que esta colaboración pública que ha venido para quedarse ya pues podamos explotarla aún más y desde luego pues todas estas capacidades, ¿no? Y en el caso de la automoción, que es una de las grandes joyas de la corona de la industria española, pues puedan seguir generando riqueza y empleo a la sociedad española. Quiero terminar, que mis compañeros lo han hecho, sin agradecer y reconocer el estupendo trabajo de Cristina al frente de la Comisión de Industria y su proximidad hacia nuestro sector, hacia los sectores industriales. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Creo que nos hemos quedado sin tiempo, ¿verdad? O sea, me disculpáis porque la intención era hacer una ronda de preguntas abiertas, pero al final hemos recuperado un poquito el tiempo que hemos perdido durante la mañana y yo creo que va también en beneficio de todos, con lo cual tan solo agradeceros de nuevo vuestras interesantísimas, ¿no? Contribuciones. Yo creo que hemos dado una buena visión en términos también de oportunidad, ¿no? y de crítica constructiva, vamos a decirlo así, ¿no? De propositiva, de cómo podríamos enfocar a futuro estos fondos para que busquen justamente lo que todos queremos, ¿no? Que es más industria y además más competitiva y más sostenible. Muchas gracias a todos.